saber qué están diciendo los demás de ti, porque es tu futuro lo que te estás jugando. Y entonces dijo, no, María Ángeles está muy bien y ha trabajado mucho, pero sobre todo ha trabajado en un tema de mujeres. Y tratar en investigación sobre temas de mujeres está bien para una enseñanza de secundaria, para un profesor de secundaria, pero realmente una cátedra en la universidad en un tema básicamente sobre mujeres. Yo creo que mejor este otro que está trabajando sobre las condiciones del moderno desarrollo industrial. Bien, ¿qué se le va a hacer? Yo era obediente y moderadamente exitosa y esperé un poco más. Y no tardó mucho, solamente 5 años o 6, una cosa así, en que aquel viejo y admirado y querido profesor un día me dijo, ¿sabes, María Ángeles? Entonces ya no era un viejo profesor, ya había sacado la cátedra, ya nos tuteábamos, ya era otra cosa. Me dice, ¿sabes, María Ángeles? Yo te quiero pedir disculpas porque en aquella ocasión me equivoqué. En realidad, el tema de las mujeres es un tema esencial. Es un tema esencial. Nosotros también. Tampoco es que haya cambiado tanto. Los otros temas también. Pero el tema de las mujeres realmente es un tema esencial. ¿Qué había pasado en medio? Lo que había pasado en medio era, sobre todo, que habían llegado muchísimas más mujeres a la universidad. El país, mi país, se había democratizado. En todo el mundo empezaba a haber presión de grupos organizados que decían, queremos una ciencia que nos sirva, no solamente una ciencia a la que servimos. Y mi viejo, querido y admirado profesor se había dado cuenta de que el mundo estaba cambiando y que lo que a lo mejor él dijo en un momento determinado podía cambiarse. Y bueno, ya todas esas me tuve que volver a presentar, pero fíjense, no le debo tanto a aquellos horribles, porque eran muy dolorosos, muy pesados. Bueno, yo me pasé encerrada esos 2 años prácticamente sin ver el sol, sin ver a los amigos, a los hijos, porque son los hijos, pero si no creo que tampoco. Muy duro preparar aquello. Pero ¿saben de qué les estoy agradecida? Pues de que me obligó a hacer algo que si no, no lo hubiera hecho nunca, que fue filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia. Y entonces me di cuenta, y para aquellas fechas yo llevaba como 20 años ya de profesora de universidad, porque ya les digo que empecé con 18, era muy jovencilla cuando empecé. Y cuando empiezo a escribir como si yo fuese un sujeto impersonal, ¿ustedes se han dado cuenta que quienes escriben la ciencia no son ni Pedro ni Juana, sino que son sujetos impersonales? ¿Se han dado cuenta del travestismo que hay que hacer para convertirse en un científico de reconocido prestigio? El sujeto desaparece. Uno no debe hacer ciencia desde el subjetivismo, desde la propia circunstancia. Dicen los que saben, los que mandan, los que seleccionan, dicen que la ciencia es universal y que la circunstancia no influye. ¿Cómo que no influye? ¿Cómo que no influye? Bueno, pues cuando tuve que convertirme en sujeto cognoscente universal, que eso es lo que es el investigador, ¿saben qué me pasó con el lenguaje, ese idioma que compartimos ustedes y yo? ¿Saben qué me pasó con el lenguaje? Que me aterrorizó, porque me encontré que el lenguaje está lleno de trampas. Porque cuando los impersonales en nuestra lengua se convierten en eso, en impersonales o en plurales, ¿saben de qué género son los impersonales? Y los plurales son masculinos. Yo fui la primera mujer que intentó y sacó una cátedra de sociología. Las anteriores oposiciones no habían tenido sujetos cognoscentes universales pretendidamente que eran mujeres y por tanto ninguno le había hecho ningún malestar empezar a conjugarse a sí mismo en un yo masculino y en un plural masculino. ¿Quién fue la primera modestamente que se fastidió y que se sintió incómoda y que dije, pero ¿en qué traje me estoy metiendo? Cuando tuve que empezar a decir yo como si yo me conjugara en masculino, los yo similares a mí conjugados en masculino. ¿Se dan cuenta del atraco que es eso? Es un atraco conceptual, aparentemente invisible, pero en la práctica no. Y por aquellos días me leí un libro del famosísimo filósofo Ortega y Gasset que se llama Ideas y Creencias. Yo lo había tenido que estudiar en primero de facultad y no me había dado cuenta siquiera, ni me había dado cuenta. Pues en ese librito, que es así de chiquito, hay como 40 veces la palabra hombre. ¿Se pueden creer que yo lo leí sin darme cuenta? Y cuando preparé las oposiciones a cátedra, de repente dije, y cuando Ortega dice hombre, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en un hombre genérico que me incluye? ¿O está pensando
pensando en un nombre concreto que me excluye. A mis compañeros no les había dolido. A mí, como si me hubiera picado un chichi. ¿Cómo se llama eso? Los de... Es que yo soy defectuosa, un poco defectuosa. Chilango. Como si me hubiera picado un chilango. A ver, cuando uso las categorías estas, ¿me estoy parasitando a mí misma o estoy tranquilamente porque no me afecta en realidad? Pues sí, me di cuenta de que me afectaba. Y había estado 20 años de profesora dando conferencias por medio mundo sin darme cuenta de que llevaba el chilango el chilango lo llevaba por dentro parasitándome. Después tendré que cambiar. Y yo era profesora en la Facultad de Económicas y ya tenía mi placita como titular, que allí es como adjunto en España, ya conseguida. Y entonces tuve la maravilla de tener el segundo hijo. Bueno, el primero se murió, en realidad era el tercero. Cuando volví a casa, sucedió una anécdota que no tiene ninguna importancia, excepto para quien la vive. ¿Qué sucedió? Pues que mi hijito recién vueltitos de la clínica, agarró una colitis horrorosa. Y entonces, mientras había estado en la clínica, se le han acumulado las lavadoras. Porque, bueno, una casa requiere mucho trabajo. Pero con la colitis del bebé, aquello significó que hubo que poner 7 lavadoras. Y yo era profesora en la Facultad de Económicas. Y me revisé todos los programas de todas las asignaturas de estructura económica y de estructura social. Y en todos los programas que venían las infraestructuras, lo que gastamos, lo que el presupuesto, el uso de los puentes, los puertos, las carreteras, el agua, venía el carbón, venía el petróleo, venían los corderos, venía el trigo. ¿Y dónde están los niños? Los niños no estaban. Los niños, en la primera página de los libros de estructura económica venía una definición de economía que decía: es la ciencia que estudia la producción, acumulación, consumo y distribución de los recursos escasos susceptibles de uso alternativo. No, yo la rubrico. Me gusta esa definición. Perfecta. Rubricada. Pero en la segunda página de casi todos los manuales, y me vi todos los que estaban en vigor en la Universidad Española, ¿saben qué decía? Decía: resulta que hay una dificultad práctica a la hora de hacer investigación con las cosas que no tienen precio. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, la población, por ejemplo, el trabajo no remunerado. Y como es tan difícil de medir, no lo medimos. Y como no lo medimos, lo suprimimos del resto del libro. Bien, ¿qué pasa con los manuales de estructura económica mexicana? Yo ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, preparando lo de hoy, me estuve viendo los últimos informes de la CEPAL, los informes económicos, no los otros. Les recomiendo que los vean. Les recomiendo que vayan a todos los, digamos, grandes centros de creación de opinión estrictamente económica y vean a ver cuál es la definición de economía que están manejando. Si es la grande o la chiquita. Si se quedan en la definición amplia, general, que es la que me parece a mí valiosa, que es todos los recursos escasos, susceptibles de uso alternativo, o se van a la definición chiquita y entonces están, en realidad, cortando el marco de análisis y están centrándose en lo que tiene precio. Y lo que tiene precio son las mercancías. Miren, cuando yo estoy en seminarios europeos y no hay latinoamericanos, y dan alguna cifra de Latinoamérica, yo le digo: ¿y de dónde tomaron las cifras? Porque, sin ir más lejos, la doctora Pedrero lo ha estudiado muy bien, sin ir más lejos, las cifras sobre PIB de México tienen una lista así de grande en la letrita pequeña en que dice: y no se ha incluido esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ayer me di un paseíto por Cuernavaca. Iba viendo todas las pequeñas, no sé cómo los llaman aquí, kiosquitos o pequeñas vendedores ambulantes. Bueno, siempre son los mismos, pero los que venden comida, los que venden flores, los que venden artesanía. ¿Cuántos de estos están incluidos o no están incluidos en las cifras oficiales? La economía informal, ¿cuánto es en México? Bueno, pues esto mismo pasa en todas partes. Hay un informe de la UNECE, que es la Comisión Económica Europea, donde se dice que en algunos sectores de Rusia
Se calcula que hay un 80% de economía sumergida, 80%. ¿Cuánto puede ser en México? ¿Cuánto es en España? En España les cuento una anécdota muy divertida, muy divertida. La Unión Europea no nos deja tener economía sumergida, eso está mal hecho. Está muy mal hecho tener economía sumergida. Entonces los gobiernos, ¿qué hacen? Pues tienen que elegir. O son mal vistos, si declaran economía sumergida, o hacen lo posible por no ver la economía sumergida. ¿Quién dice la sumergida? ¿Quién dice de otras formas de economía sumergida? Se le ocurrió a un ministro del Trabajo español decir que teníamos el 20% de economía sumergida. ¿Y qué le dijo inmediatamente el ministro de Economía, que manda más? Y le dijo, nosotros no tenemos tanta economía sumergida. Entonces salieron la Asociación Nacional de ¿cómo se llaman? Los investigadores para poner multas, los fiscales, los supervisores, sí, los supervisores del Ministerio de Hacienda, y dijeron, tenemos el 70% de nuestros supervisores investigando casos de economía sumergida. Luego debe ser que hay economía sumergida, porque si no, no tendríamos 70% de nuestros investigadores poniendo. En el próximo cambio de gobierno les permito que hagan una apuesta que la van a ganar. ¿El ministro continuó o en la remodelación cambió por otro? Adivinaron. Bien, pues, ¿qué sucede con el trabajo no remunerado? ¿Y qué sucede con el tiempo? ¿Quién pone precio al tiempo? ¿Cuándo se convierte el tiempo en mercancía? ¿Y en qué medida el bienestar y la buena planificación política y económica de un país se debe a que utilice indicadores complejos en lugar de indicadores simples? Un indicador simple, ¿saben cuál es? Es el que toma la venta de mercancías. Y un indicador complejo, ¿saben cuál es? El que además de incluir la venta de las mercancías, incluye la producción y el consumo de bienes que no se convierten en mercancía, pero que producen bienestar para la población. México, ¿dónde caerá más cerca? De el 100% referido nada más a las mercancías, o de un 30% referido a las no mercancías. Ándele, más o menos. Y en España, pues depende de qué metodología utilicemos, pero para empezar, no tenemos cifras sobre los recursos escasos que no se convierten en mercancías. Hablando del tiempo, nos encontramos que el tiempo en todas las lenguas tiene muchas palabras para hablar de él. En México, igual que en España, igual que en toda Latinoamérica, hablamos a veces de laboral, hablamos a veces de trabajo. Si estuviéramos en inglés, podríamos, por ejemplo, estar diciendo work, job, employment, labor. Tienen raíces distintas. El trabajo, ¿saben de dónde viene la idea? Pues era un instrumento de tortura que tenían los romanos, un cebo con 3 palos, de ahí viene tri, en el que a un esclavo que se había portado mal, así lo sujetaban y le torturaban. Ese es el origen de la palabra tripalium, de donde viene trabajo, traballo, todas estas palabras. No es muy simpático el origen, ¿verdad? No, realmente no dan ganas de ser trabajador. Y en cambio el labor tiene un origen muy distinto, también es un origen latino, laboro, laboral, y se aplicaba sobre todo en 2 sentidos. Y es el que más me interesa a mí, eran las obras a mano hechas que hacían sobre todo mujeres en los telares, o a mano, sí, sin necesidad de ninguna máquina, para elevar el valor de los tejidos. O sea, por así decirlo, los remates, las orlas, todas esas cosas. En México podríamos decir, bueno, a mí me maravilla, me encantan los textiles mexicanos, cuánto valor está metido ahí, ¿no? Y bueno, de ahí vino. Después también se daba este término a las labores del campo, con los animales o solamente los trabajadores agrícolas. Pero cuando ahora hablamos en las estadísticas del trabajo, ¿de qué estamos pensando? ¿De qué hablamos? Hablamos nada más del trabajo mercancía, básicamente del trabajo mercancía. Es el trabajo vendido, es el trabajo que está regulado por leyes.
aunque en México, ¿qué proporción del trabajo es mercancía? Porque se dedica a vender el producto del trabajo, pero está desregulado por leyes, porque es mucho trabajo informal. Pero ¿y qué sucede con el trabajo que es tiempo regalado o tiempo aplicado a producir bienestar, pero que no se vende? Pues ya les he contado antes por qué mi interés por el trabajo que no se vende, y cuando empezó, la culpa la tiene la colitis de un bebé. Pero a partir de ese momento, ya en que no me gusta separar lo que es mi vida de lo que es mi investigación, a partir de ese momento empecé a llevar un diario. Y dije, cuando me pongo el sombrero de profesora de universidad en la Facultad de Económicas y utilizo estadísticas, nada más puedo hablar de qué. Del tiempo de trabajo vendido, del tiempo de trabajo mercancía. Pero cuando vuelvo a mi casa y soy persona corriente, sin sombrero académico, entonces, ¿qué me está esperando? Me están esperando 7 lavadoras llenas de... Bueno, eso que hacen los bebés. ¿Cómo es posible que nadie esté ocupándose de esto en las facultades económicas, en las facultades de sociología, si es una experiencia que la vivimos todas las familias? Miren, que era el año 75, ya ven la conexión. Yo estaba en México en el año 75, cuando fue la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer, y aquí se habló mucho de trabajo, pero en el sentido de trabajo pagado, y muy poquito del otro. Muy poquito del otro. Así que me entró un subidón de creatividad, otros dirían de rebeldía, alguno habrá que diga de estupidez, alguno dirá, Ángeles, ese día te apartaste del buen camino, ese día fue tu perdición. Yo creo que no, estoy muy contenta de haberlo hecho, pero no ayuda, hombre, no han llegado a negarme la palabra, pero sí, como este buen profesor del que hablaba, algunos dijeron, lástima de futuro de esta chica, ¿no? Que tanto prometía y se ha dedicado a estas cosas sin relevancia, como es el trabajo no pagado, o qué les pasa a las mujeres y los bebés. Pero escribí un librito. Empecé a buscar cifras sobre el trabajo y el tiempo de trabajo no pagado. ¿Saben qué encontré? Cuando hablamos en broma en España no solamente decimos nada, sino que decimos cero, y encima no sé por qué, no sé qué culpa tienen las patatas, pero decimos cero patatero, ¿no? Pues cero de papas, nada, ni una sola cifra. Díganme, ustedes que tienen, igual que yo, el virus de la investigación en las venas, si a ustedes le dicen no hay cifras, ¿qué van a hacer? Lloran y dicen, ay, qué pena, dejo esta tesis, no tengo cifras. O dicen, haré lo que pueda. Y para hacer lo que pueda, ¿qué hacen? Tiran de imaginación, buscan amigos, tratan de encontrar metodologías nuevas. A mí me vino en auxilio el censo de población. En el censo de población, ¿qué encontré? Encontré cuántas familias en aquel momento en España tenían un hijo recién nacido. Cuántas tenían entre 1 y 5 hijos. Cuántas tenían personas mayores de 80 años. Cuántas tenían lo que da de un censo. No es que sea mucho, pero además tenía otro recurso fantástico, que los investigadores de cierto tipo de investigación se llevan las manos a la cabeza y dicen, va de retro. ¿Aquí se dice va de retro? ¿Cómo se dice? Bueno, pues como se diga como se diga en cada sitio. Estos recursos no se pueden usar porque no están, ¿cómo se dice eso? No están revalidados, porque no son comparables, porque no sé qué. Bueno, pues como no tenía otra cosa, a falta de pan, buenas son tortas. Entonces, censo amigo, ven para acá, vamos a ver, y recurrí a este recurso innombrable, que son las vecinas, las amigas. No tenía una sola encuesta ni podía pagármela, pero tenía muchas amigas. Y entonces a la vecina del quinto izquierda, allá casi todo el mundo está en apartamentos. Yo sabía que tenía bebés. Oye, vecina simpática, por favor, sácame de un apuro. ¿Cuántas horas te cuesta en tiempo dedicarte a tus bebés? Bueno, pues tantas, cuantas. Mi tía, muy mayor, ¿es cierto? Oye, tía, madrina, por favor, guapa, dime, ¿cuántas horas le dedicas? Porque ya sabemos que el abuelo está fatal y no sé qué, y no sé cuánto. Ay, hija, y nieta, y prima, y sobrina, si no salgo de casa desde hace 2 meses, si no, no sé qué, si no, no sé qué. Toma nota, toma nota, toma nota. Y bueno, de allí salió una encuestita, pues ya se puede imaginar, mala, requete mala, que los expertos del Instituto de Estadística me dicen, pero si es una porquería, ¿cómo te atreves a basarte en esos datos? Y dije, pues porque son la vida
misma. Y si vosotros no miráis la vida, tendré que mirar la vida como la puedo mirar. Y si no puedo mirarla a través de vuestras observaciones, tendré que mirarla directamente con mis propios ojos, aunque tenga gafas y aunque se me pasen por alto muchas cosas. Pues bien, eso es el origen, en mi caso particular, de los estudios sobre el uso del tiempo. El tiempo, la investigación sobre el uso del tiempo, tiene tres orígenes fundamentales. En este momento, en el curso que va a haber, trataremos esto con muchísimo detalle. El primer origen de la investigación sobre el tiempo, sobre todo filosófico o humanístico. Hay una corriente que yo respeto enormemente. A veces entre corrientes de investigación no se llevan muy bien. Yo tengo la suerte de que estos tres orígenes los respeto, los admiro, y no sé suficiente, por supuesto, porque no se puede saber todo, pero creo que los tres son importantes. El primero es el filosófico y humanístico. Se viene pensando sobre el tiempo desde que se viene pensando. Y sabemos que se ha escrito sobre el tiempo casi desde que aparecen los primeros escritos. Yo no puedo perder la oportunidad de referirme a Euclides, aunque caiga un poco lejos, porque ya saben que entre los antiguos las matemáticas eran una parte de la filosofía, o la filosofía y las matemáticas eran muy difíciles de separar, y la física, todo estaba un poco revuelto. Y se llama el espacio y el tiempo euclidiano una concepción que Euclides lo desarrolló del tiempo y el espacio como magnitudes continuas, son infinitos. ¿Dónde está el tiempo euclidiano? Pues está por aquí, por allá, por arriba, por abajo, está por todas partes. Es un concepto más que otra cosa. Y el tiempo euclidiano también es un concepto sobre todo. Pero luego llega otra forma distinta de entender el tiempo, que es el tiempo subjetivizado. Y ahí ya es como si le hiciéramos unas coordenadas al infinito, que es difícil ponerle coordenadas al infinito, ¿verdad? Pero es otra manera de verlo. Y al infinito de repente le ponemos un puntito allá, que para el infinito no tiene ninguna importancia, porque para eso es el infinito. Pero para nosotros, que somos el punto, lo que tiene importancia es el punto y no el infinito. Entonces aparece el tiempo, igual que el espacio, subjetivizado. Es el tiempo vivido. Y este ya es un tiempo que está al alcance de nuestra mano, que lo podemos medir muy fácil, porque medimos el tiempo en tanto que nos medimos a nosotros mismos. Y ahí aparece esa maravilla que son las lenguas, los lenguajes. Toda una línea inmensa de investigación sobre el tiempo. Ayer me pasó una anécdota genial en una fiesta muy divertida. Digo, me preguntan, ¿y a qué se dedica? Y digo, pues estudio el uso del tiempo. Y me dicen, en lingüística, ¿verdad? Y se me hubiera ocurrido. Digo, no, eso de los pretéritos y los presentes y los futuros es muy interesante. No voy por ahí. ¿Se dan cuenta? Cada cultura, cada país pone el énfasis en uno de los tiempos en los verbos. Hay culturas en las que casi no hay formas de los verbos para referirse al pasado, y otras en que casi no hay tiempos para referirse al futuro. ¿Ustedes qué usan más? ¿Los tiempos presentes, los pasados o los futuros? Bueno, les dejo que lo piensen, es bonito. Ayer mismo, esta misma persona que me hizo esta reflexión me decía, es que ahora que envejezco, todo me parece que va más a prisa, el tiempo se me esconde rápido, y sin embargo yo voy más lenta. Qué interesante, las personas, según su edad, yo creo que los jóvenes casi no hablan en pasado, porque tienen por delante todo el futuro. Hablan mucho, haré, o estoy, soy. Es importante el presente y el futuro. Los mayores hablan más de pasado. Mírenme bien el pelo, porque por el pelo me pondrán una edad, pero si me hacen un análisis de los tiempos verbales, me colocarían en la fila de los jóvenes. Porque yo empleo a placer y constantemente los tiempos del futuro. Y no exactamente porque crean otra vida, que no voy a decir si sí o no, sino porque el futuro, se tenga la edad que se tenga, siempre es algo que nos está esperando, siempre es algo maravilloso. No hay por qué dormirse en el pasado, perderlo a fuerza, que va. A mí, según las estadísticas, me quedan 20 años. Claro, no son las estadísticas que me gustan. Se dice, como no haces footing, en lugar de 20 van a ser 10. Bueno, me olvido de lo del footing, me quedan 20 años para pensar en el futuro. A ustedes, pues cada cual que piense si le gusta o no le gusta, pero hay toda una corriente de investigación filosófica, humanística, sobre qué es el tiempo. Luego hay otra línea, que son
los estudios, pudiéramos decir, sociopolíticos. El tiempo está vinculado constantemente con las políticas públicas. ¿Para quién? Por ejemplo, en México se están haciendo las políticas fiscales. ¿Para el presente o para el futuro? Las políticas de bienestar contando con el envejecimiento, ¿para qué se están haciendo? ¿Cuántos de ustedes, de los que ahora tienen 20, hay políticas fiscales pensadas para cuando ustedes tengan 70 o 80 o 90? ¿Con qué van a pagar dentro de este tiempo en que ya no puedan trabajar los años de vida que les quede por vivir con un cierto confort? El tiempo está presente en todas las políticas públicas. Tenemos que saber si estamos favoreciendo el presentismo, ganamos mucho, nos lo gastamos, o estamos ahorrando. Si queremos, por ejemplo, las políticas medioambientalistas, queremos hacer un gran negocio, ganar mucho dinero hoy y estropear el aire, el agua, estropear los bosques, agotar los yacimientos, ¿qué elegimos? ¿Qué tiempo elegimos? ¿El presente y el futuro? Y luego hay otra línea muy fuerte, otra corriente de investigación que es sobre todo empírica. Les advierto a los jóvenes, si lo que quieren es ganar dinero, sean muy buenos en los aspectos empíricos y metodológicos, mucho logaritmo, mucha tabla y mucho análisis factorial. Creo que hace falta mucha investigación empírica, hace mucha falta, pero también tiene unos límites. Pero hay muchos elementos hoy que hacen que haya entrado en una cierta desvalorización los estudios humanísticos. Yo lo lamento. Lo lamento porque la filosofía es el principio de cualquier cosa. Si se hace una investigación con mucha medición y que sea perfecta en las mediciones, pero el concepto de arranque no está claro, ¿de qué nos sirve? La investigación sobre el concepto tiene que ser siempre la primera. Y luego vendrán las mediciones. Creo que a veces estamos perdiendo el equilibrio y estamos dedicando demasiado tiempo a la perfección en la medición y estamos olvidando que hay que tener antes resueltos los problemas de la claridad conceptual y de la claridad del destino de la investigación. Porque ustedes, ¿para quién trabajan? Ustedes trabajan para otros que son igual que ustedes y le dicen, has hecho unos logaritmos magníficos. Ustedes trabajan para alguien que ha pagado con impuestos su salario y que espera en algún momento beneficiarse, que tenga una utilidad social en aquello que ustedes van a hacer. Entonces, las tres líneas son importantes. Una buena investigación que no sea cuidadosa al medir, pues no es una buena investigación. Una buena investigación que no sea útil, que no tenga un contenido social, pues es estética, está bien, el saber por el saber está bien, pero la urna de marfil a mí no me gusta. A mí me gusta que el investigador y la calle se conozcan. Y la investigación sobre el contenido conceptual de lo que es esas categorías que relacionamos con el tiempo, me parece que es el principio de todo. ¿Quieren decantarse por la primera? Vayan a las bibliotecas, pero sobre todo discuten, viajen, piensen por su cuenta, mientras se toman una cervecita fría, mientras esperan a que se duerma un bebé, piensen por su cuenta. Eso es lo mejor de todo, y luego discutanlo. ¿Que les interesa la dimensión social? Entren en los organismos que toman decisiones políticas. Vayan a los organismos internacionales. El mundo es muy grande. México es enorme, 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 pero el mundo es más enorme todavía. Y lo que a lo mejor aquí está resuelto, hay sitios que están esperando a que se resuelvan. ¿Saben cómo son, por ejemplo, las estadísticas de África? Pues a pesar de que están mejorando, en muchos sitios no tenemos, prácticamente. Y hace falta gente que ayude, que piense, que contribuya. Y si les interesa la medición, pues pónganse como locos con ello, que hacen falta también buenos especialistas y tienen buenas oportunidades de empleo, que no se pueden descontar. Porque si ustedes quieren ser investigadores y se van a morir de hambre porque nadie les va a contratar, también está bien que lleven una buena formación empírica y que sepan dónde hay ahora mismo yacimientos de empleo. Me parece, sospecho, que empiezan a agotarse el tiempo que teníamos, ¿verdad?
No. Yo creo que esto es bastante. En Latinoamérica, la CEPAL está promoviendo constantemente las investigaciones sobre el uso del tiempo. ONU Mujeres ha celebrado muchas reuniones internacionales en Latinoamérica. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Quito, la de Brasilia, una muy reciente en Santo Domingo, donde ya se ha puesto como un objetivo la investigación sobre el uso del tiempo. En el año 95, en la Conferencia de Naciones Unidas de Pekín de la Mujer, se hizo una propuesta revolucionaria en su momento y que, como todo, tenía su historia. Recuerdo, por ejemplo, haber estado trabajando el año anterior en reuniones en Túnez para hacer posible aquello, en que se ha pedido que el sistema de cuentas nacionales se modifique, no para suprimir, pero sí para aumentar, con una cuenta satélite de trabajo no remunerado, para lo cual lo primero que hay que tener es estudios y encuestas sobre el uso del tiempo, porque el trabajo no remunerado no se puede conocer por la vía de las estadísticas laborales. Hay que tener otro tipo de instrumento, y ese tipo de instrumento son las encuestas de uso del tiempo. Pero fíjense que las encuestas de uso del tiempo no solo sirven para estadísticas para políticas públicas laborales o de servicios sociales. No sé si se les habría ocurrido, pero si hay políticas alimentarias en un país, algunas de las comidas que se hacen en México y que se pueden comprar muy baratas y que se pueden comer en los hogares, son en realidad productos de lujo. ¿Por qué son productos de lujo? Porque consumen una enorme cantidad de tiempo. Y las comidas que se comen en la mayor parte de los hogares del mundo son asequibles a la población. ¿Por qué? Porque se compran los productos, no me sale la palabra, no elaborados, sí, crudos, no elaborados, y es con el trabajo que se produce dentro de las familias que se convierten en alimentos buenos, ricos y nutritivos, ¿no? Y gracias a eso es posible. Entonces, el tiempo con relación con las políticas alimentarias es decisivo. ¿Cuánto tiempo podemos dedicar? ¿Cuánto no? ¿Quién hará los alimentos? Cuando vuelva de trabajar, el sábado, el domingo, ¿cómo lo haremos? Si piensan en las políticas sanitarias, ¿saben cuál es nuestra estimación para España? Y si alguien ofrece otra cifra bien documentada, por favor, o para México, que me la dé, que estoy deseando oírla y aceptarla. Nuestra estimación es que de cada 100 horas que se dedican al cuidado de la salud, 12 las presta el sistema sanitario y 88 las tiene que poner la gente. La gente corriente que no sabe nada de medicina es la que dice si cuando le pica el escorpión a nuestro hijo le llevamos o no al centro de salud. Es la que decide si le damos la aspirina o le ponemos a dieta. Es la que cuando hay un atropello con su vehículo sale corriendo y lo lleva a donde sea. O al revés, decide no hacer nada. Para una persona que sufra, por ejemplo, un Alzheimer muy elevado, ¿saben cuál es nuestro cómputo de cuál es el tiempo necesario para atender a esa persona y qué proporción de ese tiempo lo presta el sistema sanitario? Solamente digo los muy avanzados. ¿Saben cuánto? Es hipótesis, no tenemos buenas estadísticas, pero como hipótesis, si alguien la tiene mejor que me lo diga, no creo que sea muy distinta. Nuestra hipótesis es que el sistema sanitario solo pone el 5% del tiempo. ¿Y quién pone el 95% del tiempo restante? ¿Cuánto tiempo dura la fase final de un Alzheimer? ¿1 año? ¿2? ¿3? ¿Quién lo pondrá? Un país como México, que está envejeciendo. Cuba, que ya está envejecida. Uruguay, que ya está envejecido. Chile, que ya está casi envejeciendo. Argentina, que ya está casi envejeciendo. ¿De dónde van a sacar buenas políticas públicas de servicios de salud si no saben cuánto tiempo hace falta para cuidar? ¿Qué me dicen del transporte? Cuando veníamos para acá era muy divertido. Íbamos eligiendo las mejores, como aquí lo dicen, vialidades. Ah, qué bonito. Allá no sabemos esa palabra de verdad. Bueno, veníamos eligiendo la mejor manera posible de llegar para no encontrarnos con atascos. Bueno, si se hace buen diseño de transportes, hay que saber mucho sobre el tiempo. ¿Y quién me dice de educación? ¿Y quién me dice...? Bueno, pues me toca irme. Pero ha sido un placer grandísimo esperar y estar con ustedes este tiempo. Muchas gracias.
daríamos la posibilidad de hacer algunas preguntas breves a la doctora, recordándoles que vamos a tener un curso de martes al lunes. Las personas, ahorita tenemos 28 inscritos, todavía hay algunos lugares si alguien quiere, allá con Carlos se pueden inscribir, pero bueno, abriríamos entonces una ronda de 3, es gratuito y es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en bueno. Muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría mucho preguntarle sobre esta parte que usted explica que del uso del tiempo como en muchos procesos, y en esta parte que usted hace un énfasis que tiene que ver con los conceptos. A mí me llama la atención si pudiera ahondar un poquito más sobre el uso del concepto del tiempo libre desde una perspectiva de una lengua hegemónica o desde una perspectiva de lengua dominada. ¿Qué tendría que ver ahí? O sea, porque estamos pensando en Wittgenstein, ese es un punto, ¿no? O sea, definir el trabajo, ¿no? Como usted hace esas diferentes categorías para la lengua como el español, ¿no? O sea, de pronto, bueno, al menos desde América Latina, sí hay una lógica de dominación que también permea en el uso de la lengua. Entonces sí me gustaría ver en esa definición que usted tiene el tiempo para América Latina, cuál es esa relación. Y por otro lado, en esta última parte que apunta sobre el tema de las políticas públicas, el uso del tiempo libre, ¿cuál es el papel, ¿no? O sea, porque lo pone en una perspectiva muy dual, ¿no? Del Estado con las instituciones, pero no sé si en sus estudios, o sea, qué papel o qué peso tiene también, por ejemplo, la participación de las OSCs, que también es parte también son los actores que están sacando todos estos temas también. No, solo una pregunta. ¿OSS es lo mismo que ONG? Sí, sí. ¿Quién más? 3 preguntas, ¿alguien más? Acá. ¿Tu nombre, si te permite? Hola, buenas tardes. Luciana Landini, mi nombre. Felicitaciones por la exposición, muy interesante, muy amena. Supongo algo de la respuesta a lo que quiero preguntar, pero venía con eso. Tuve la oportunidad de participar en la Conferencia Internacional de Uso del Tiempo en Río de Janeiro el año pasado, y una de las cosas que más me fascinó de ese encuentro fue precisamente la cantidad de metodologías y la apertura que tiene el grupo que trabaja uso del tiempo en ese grupo de trabajo. Y allí se presentaron metodologías nuevas o alternativas o no de tal uso, ¿no? Creo que eso, siempre que hablamos de eso en América Latina, nos tildan de no es representativo y demás. Todavía seguimos discutiendo cuál es la mejor encuesta de uso del tiempo, si cuestionario, si diario, etc. Pero ahí 2 cosas me llamaron la atención y quería saber su opinión sobre eso. Uno es acerca de distintas alternativas de muestreo para tener uso del tiempo un poco más refinado. Entonces, algunos trabajos proponían que en cambio de hacer muestras representativas a nivel local, etcétera, etcétera, se hicieran, por ejemplo, de profesionistas o de grupos especiales de la población, y que más que seguirlos en un día o en una semana, que es complicado, ya sabemos por el tema de la recordación y demás, se hacían muestras aleatorias de llamadas intermitentes en distintos momentos del día. Entonces, en realidad, una persona no contesta todo su día, sino en la hora que le tocó contestar, ¿no? ¿Qué tan pertinente le parece esa metodología y si nos puede llevar a resultados similares o más bien complementarios? Y la otra tiene que ver con el instrumento de recolección de información, que también lo que vi fue muchas opciones de recolección de información vinculados a aplicaciones en teléfonos inteligentes o tipo de alternativas de ese estilo, que también recogen más desde la voluntad del sujeto que quiere responder que desde presionar para que responda. Entonces, si pudiera comentar sobre eso, me gustaría. Gracias. ¿Una más? Entonces, bueno, porque
estos lenguajes nuevos con el uso del tiempo es también como muy particular estos usos, porque en particular esto de no señalar a las mujeres me pica la cresta. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos con el tiempo libre. Tiempo libre es una de las categorías en las que aparece más confusión en todos los estudios empíricos, porque cada cual entiende una cosa distinta por el tiempo libre. A mí me pasa mucho, si voy a dar una conferencia o hablo con alguien y digo, voy a hablar del tiempo, me dicen así, del tiempo libre. No, en parte se debe porque hay una poderosísima industria del ocio. Pues la industria del ocio paga muchos de los estudios. Y, por ejemplo, en España, el primer gran estudio que se hizo sobre el uso del tiempo lo pagó Radio y Televisión Española, porque querían saber, era un asunto que tenía mucho dinero detrás, en qué franja horaria había más gente viendo los programas de televisión. Y entonces se ponían los anuncios, y los anuncios en esa franja horaria eran más caros, se ganaba más dinero. De modo que ya desde el origen, quien paga el estudio va condicionando lo que se busca. Y por eso digo, hay poderosas industrias interesadas en conocer información sobre el uso del tiempo libre. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los resultados de esa primera encuesta? Pues que toda la metodología, en cierto modo, salió sesgada en los resultados, porque preguntaban, ¿usted cuánto tiempo estuvo ayer y a qué hora viendo la televisión? Entonces salió que las mujeres, sobre todo, veían, por ejemplo, 3 horas diarias de televisión. Pero no les preguntaron, ¿usted estaba viendo la televisión porque simultáneamente estaba cuidando a un bebé o a una persona con Alzheimer? O planchando, o cocinando. De modo que, bueno, creo que esto en parte responde al menos a la pregunta, ¿no? Ahora mismo, después de ya 20 años por lo menos de mucha investigación empírica, sigue siendo una de las facetas peor investigadas, porque, sobre todo para las mujeres, se superponen los supuestos tiempos libres con tiempos reales que no son libres, que son obligados. Pues, ¿qué quiere decir libre y qué no quiere decir libre? Por ejemplo, los tiempos de visitas y relaciones familiares son computados como tiempos libres, tiempos para la persona. Pero en muchos casos, si se hacen entrevistas en profundidad, por ejemplo, a una mujer que haya ido a visitar a su suegra, que a su vez no esté muy bien, entonces esa mujer dice, lo peor del domingo es que fui a hacer esto que es obligatorio porque tal, pero el entrevistador lo ha codificado como tiempo libre. ¿Es lo mismo el tiempo libre de los hombres que el tiempo libre de las mujeres? Pues el tiempo libre de los hombres suele ser realmente un tiempo muy libre, muy para sí. Mientras que el tiempo libre de las mujeres suele ser un tiempo que no es un tiempo de empleo, pero que es un tiempo en que hay que hacer todo aquello que no se ha podido hacer cuando uno estaba haciendo otras cosas que eran más obligatorias y sobre todo más pagadas. De modo que hay que hacer mucho trabajo de análisis del discurso y de análisis conceptual, pero si le consuela, no sucede solo con eso. Con el concepto de trabajo está la misma guerra planteada, porque lo que es trabajo en un sitio no es trabajo en otro. Y lo que las estadísticas, por poner un ejemplo, en India, recoger leña para el fuego se puede considerar trabajo y parte del Producto Interior Bruto, y recoger agua, en cambio no. Entonces, son acuerdos a los que se ha llegado por convención entre los investigadores, entre los estadísticos en este caso, y algo que a lo mejor en una reunión pues se tomó y allí no era un problema. En cambio, unos años después se empieza a hacerse investigación en un contexto distinto o por investigadores más preocupados por otro tema, y se dice, no, esto no está bien, y tenemos que ver. Y claro, el libro de, por así decirlo, jurisprudencia, con el que los estadísticos para la contabilidad nacional publican sus acuerdos cuando ha habido consultas o desacuerdos, tiene más de 1000 páginas. Ya hay más de 1000 páginas nada más respondiendo a dudas de cómo se hace. Y las que tendrá. Así que, bueno. Respecto a las metodologías a utilizar, yo creo que solamente hay una investigación mala de verdad, que es la que no se hace. ¿Cuál es una buena investigación?
la que se ha hecho y cuál es una mala investigación, sobre todo lo segundo, la que no se ha hecho. Tenemos que esperar a tener todos los recursos del mundo, todas las aprobaciones, todos los ok's a hacer investigación. Pues yo antes les he contado ya, por eso ya lo sabe cuál es mi respuesta. Si no tengo otra cosa, se lo pregunto a la vecina, porque la vecina me enseña más que si yo no se lo pregunto. Las encuestas de uso del tiempo que propone, el modelo que propone Eurostat, que es el más conocido, son encuestas muy, muy complejas y cuestan mucho dinero. Por ejemplo, la encuesta española del año 2003, solamente el trabajo de campo, creo recordar que eran 4 millones de euros. Mientras que el programa de investigación para todas las facultades de ciencias sociales durante 3 años, a lo mejor ahora no digo la cifra exacta, discúlpenme, pero bueno, más o menos da una idea, vamos a suponer que eran, por ejemplo, de 300.000 euros. Entre 300.000 euros para todo un programa de investigación de ciencias sociales y solamente un trabajo de campo, pues hágase la idea. Ninguno de los investigadores que no son del Instituto de Estadística puede gastar jamás en una encuesta una cantidad de trabajo de campo que vaya más allá de los 60.000 euros. Totalmente imposible. Eso nos obliga a trabajar con muestras normalmente de 2.000 casos y en muy rara ocasión tienen representatividad a nivel territorial. Las regiones no alcanzan nivel de representatividad. Si además tuviéramos que hacer a varios miembros del hogar y además en días alternativos y además, pues todo depende del dinero que uno tenga, de las ganas que tenga de arriesgarse y de su interés. Si, por ejemplo, en las encuestas, yo he dirigido unas 20 encuestas sobre uso del tiempo, pero ninguna de las carísimas. De las carísimas trabajo con los datos que tiene Eurostat o el Instituto Español Estadístico, que son buenísimos y que me dan mucha envidia, me muero de envidia, pero en algunas cosas son mejores las chiquitas. Porque, como yo suelo decir, unos son los elefantes y los otros los mosquitos. ¿Hacen falta los elefantes? Sí, claro. Aníbal intentó derrotar al Imperio Romano con elefantes, pero los mosquitos derrotaron a los infinitos conquistadores en otros sitios porque no había quien atravesara las lagunas, ¿no? Entonces, depende de para qué es más útil contar con elefantes o con mosquitos. Yo, de momento, y mirándoles a ustedes, tengo que decir que les veo cara de mosquitos a ratito. Porque no van a tener mucho dinero para hacer 4 millones de euros en trabajo de campo. Entonces, hagan lo que puedan. Hagan lo que puedan, bien hecho, honradamente, honestamente, haciendo una lista al principio de todas las limitaciones. Pero el que es honrado, está bien. Nadie pretende que haya conseguido lo que no ha conseguido. Con una encuestita de 200 casos. En uno de mis estudios, por ejemplo, que además me cambió la vida como persona y como ciudadana, es el del Ictus, del que les he hablado, nada más hay 38 entrevistas en profundidad, creo recordar. 38 nada más. Y yo aprendí, lloré, todo lo que se puede llorar, escuchando lo que me decían los entrevistados, ni siquiera escuchando la cinta, porque no hice ninguna entrevista directa, no hubiera podido hacer otra cosa. Imposible, no tenía dinero, no tenía tiempo. Y sin embargo creo que es muy bueno, me iluminó mi investigación. Ahora, es muchísimo mejor mi investigación con 2.000 casos después de haber hecho las 38 entrevistas que antes. Porque me ha dado profundidad, me ha dado sentido. En nuestras, por ejemplo, el Instituto Español de Estadística, cuando ha hecho las grandísimas encuestas, que son maravillosas para muchas cosas, cuando mide el trabajo remunerado, llega exactamente a la misma conclusión que en encuestas que he dirigido yo con 2.000 casos y aún con 1.200. Estimamos el tiempo de trabajo pagado sin apenas diferencia. De todas las tareas del trabajo no pagado, por ejemplo, la de cocinar, que es muy física, hacemos casi exactamente la misma estimación. Díganme, ¿en qué se gastarían ustedes el dinero si solo quisieran esa cifra? ¿Se gastarían los 4 millones o los poquito dinero que tengan? Pues evidentemente no hay, y sobre todo si no lo tienen. En cambio, en el tiempo de cuidado, ¿qué sucede? Pues que esta gran estadística, esta gran encuesta, va orientada a dar una visión global, no va pensando en el cuidado. Entonces el cuidado sale muy infraestimado en todos los países europeos. Sale absolutamente infraestimado. ¿Por qué? Porque es un trabajo simultáneo, porque es un trabajo mental, porque es un trabajo bueno, por todas esas razones. A nosotros nos sale hasta 4 veces más de tiempo de cuidado que con las estadísticas del INE. ¿Cuál de las dos es mejor? Yo opino, no lo voy a decir en nada, cuál de las dos parece que es mejor. Bueno, ¿cómo es la forma de hacer la muestra? En muchos casos conviene hacer unas muestras que no es a toda la población, es nada más para una profesión que sabe lo que habla. Tengo un curso de doctorado en la Universidad de Granada
Y mis estudiantes forzosamente tienen que hacer un trabajo de curso, a final de curso, con 2 entrevistas, nada más 2 entrevistas en profundidad. Si viera lo que yo aprendo, leyendo las entrevistas que hacen mis estudiantes sobre ese tema, muchísimo. Entonces, yo le diría, conocer no tiene límites, el único límite que tiene que tener es saber los límites, ¿saber? Hasta dónde hemos llegado y hacerlo explícito. Por lo demás, depende de para qué. Algunas cosas no tienen más remedio que hacer algo homogeneizable y en otras se le puede permitir una gran libertad. Como usted misma decía, son hallazgos complementarios, no sustitutivos y no tienen por qué estar en conflicto. En cuanto a la última pregunta, pues tocada. Touché total. Yo creo que ha operado la misma represión de la que estaba hablando. Tanto me colocan en el cajón de quien habla de lo femenino o de las mujeres que me niego a ser catalogada en el cajón de lo femenino o de las mujeres, porque digo, si ustedes no se dan cuenta de que no es que yo sea feminista, es que ustedes son machistas. Ustedes no se dan cuenta de que yo estoy hablando de la totalidad y ustedes de la parcialidad. Por favor, no pongan los estudios de mujeres en un cajón separado. La inmensa mayoría de los estudios de mujeres son estudios mucho más ambiciosos que de lo que son la mayoría de los estudios. Porque muchos, y cada vez menos afortunadamente, muchos de los estudios que se creen que son sobre la totalidad, en realidad no son sobre una parcialidad. Y llegan los estudios de mujeres que se piensan la totalidad, porque yo no conozco estudios de mujeres que no sean también sobre hombres. Entonces, los estudios de mujeres se repiensan la totalidad y los ponen en el cajoncito de la parcialidad. Pues no, señor, resulta que son estudios a la totalidad, no son estudios a la parcialidad. Ahora, a veces, es cierto, creo que si lo he hecho inconscientemente, cosa mucho más peligrosa, porque ni siquiera me he dado cuenta de que lo estaba haciendo. Lo he protegido, supongo, para darle ese tono de que estamos hablando de la totalidad y de cosas que tienen a veces menos contenido crítico y que generan a veces algún tipo de rechazo. Creo que es eso, sinceramente, lo que ha pasado. La palabra mujeres está, pues, no sé, queda en la mitad de mi obra publicada. Y si no está, es porque a veces también me he hecho con mucho cuidado como mujeres y hombres. Por cierto, una anécdota muy divertida. Conseguí de la mayor parte de mis colegas del nivel más alto de las cátedras de sociología españolas que hiciésemos una revisión de las teorías sociológicas. Y se llamó el libro, cada cual hacía un capítulo, y se llamó Mujeres y hombres en la formación de la teoría sociológica. El libro bajó como original a imprenta y me devolvieron las pruebas, a que no saben qué había sucedido en el camino. Hombres y mujeres. Sí, claro. Me lo habían convertido en un título convencional, importante y serio. Era serio, me lo habían devuelto como un título serio. Hombres y mujeres en la formación de la teoría sociológica. Hubo que romperlo, lo que significa un esfuerzo, lo que significa demostrar un cierto rechazo, una cierta incomprensión. Cada vez que me dicen en la recensión de un libro, fulanita de tal es una de las mejores sociólogas, o cualquier elogio amable español, yo me pongo de muy mal humor y digo, ¿cómo? ¿De dónde lo sacaron? Yo soy, sea lo que sea, buena o mala, pero soy una de dos. Porque yo no soy una de las, yo soy de un conjunto que es una de dos. Entonces dicen, ay, es que suena mal, es que suena raro, es que no encaja. Y pues me da igual que encaje o no encaje, yo soy una de dos. Y si no concuerdan los géneros, pues tanto peor para los géneros, ¿no? Porque muy mujer sí que soy, pero yo estoy en una vida en la que estamos todos juntos, no revueltos, pero sí juntos. Y en fin, eso es. Pido disculpas por si filtré demasiado mi pensamiento, pero con todo el cariño se lo dedico. ¿Hay más preguntas? Bueno, no voy a comentar sobre la conferencia porque es todo tan rico, tan amplio, y vamos a seguir aquí los próximos días. Quienes están inscritos o quienes desean inscribirse todavía, bienvenidos, ¿verdad? Sí. Y bueno, se habló que era de aquí al lunes y dijo, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que para cumplir la estructura del curso, la doctora está con nosotros hasta el jueves, ¿sí? El
viernes en realidad fue como un colgarnos, ¿no?, de una invitación que le hizo el Colegio de México a ella para presentar un libro en el Colegio de México el 28 de febrero, y entonces ajustamos para poder aprovecharla, que estuviera con nosotros estos días, ¿no? Entonces la dinámica para los que están inscritos en el curso va a ser, bueno, evidentemente yo creo que después de hoy no se van a perder un suspiro de los siguientes días, hasta el jueves, ¿no? El viernes van a tener que hacer una tarea, ¿no? O sea, hacer un recuento, ¿no?, de lo que ustedes han captado, les ha interesado, les ha apasionado, lo que les ha inspirado, ¿no? Todas las presentaciones de la doctora también, bueno, con el doctor Bender pueden ver toda la bibliografía que ya, bueno, ella había señalado y que ahora, bueno, generosamente nos está entregando, que son muchos cientos de trabajos los que ella ha hecho, ¿no? Realmente es una productividad impresionante que nos dona a la universidad. Pero ustedes pueden ver también ya el libro, que digo, ahí ella no es responsable de esa escaneada, eso fue otra piratería que hicimos por adelantado, el trabajo remunerado y no remunerado, que ya quienes se inscribieron con antelación han tenido su acceso, pero entonces sí, proponemos que el 28 lo dediquen a hacer un pequeño ensayo sobre lo que ustedes han recibido en estos 4 días de conferencias. Y sí vamos a pedir que lo suban a la página el sábado, ¿no? Vamos a poner un límite, ¿no?, las 12 del día, por decir algo así, para que yo tenga tiempo de leerlo el resto del sábado y el domingo, y el lunes me tocaría a mí la tarea, digamos, de hacer un recuento un poco del trabajo de ustedes. Y como yo también voy a estar asistiendo, aparte de toda la convivencia que hemos tenido, pero sobre todo pegándome a lo que se ha expuesto aquí, para hacer un recuento, ¿no?, de los puntos que, si hay algo que se les haya escapado, hacer algún énfasis, ¿no?, porque yo creo que es una riqueza, como ustedes ven, es un tema de punta. Llevamos muchos años trabajando en esto, pero todavía se está cuajando. Aquí Luciana nos dio unos ejemplos, ¿no?, de nuevas metodologías, o sea que es apasionante porque todavía ofrece creatividad, imaginación, cuestionamiento, reflexión, coraje también, y eso es, digamos, va a ser la tarea para el lunes. O sea, yo voy a estar con ustedes para presentar digamos, una visión panorámica de los trabajos que ustedes entreguen, con la idea de que, bueno, van a tener una acreditación y hacer un recuento, ¿verdad?, de pues no digamos resumen, porque es muy difícil resumir, pero sí cualitativo y de intención de todo el curso, ¿no? Bueno, esto sería todo. Y bueno, se me pasó decirles al principio que la directora se disculpó porque ahora sí que tiene problemas de agenda de tiempo, que nada más estuve en la conferencia, pero bueno, también les dejamos saludo. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas. Y el miércoles la película. Bueno, esto está también bien. Aquí está la doctora Verónica Montes de Oca, que ella coordina un seminario que es muy interesante, es un seminario universitario, ¿verdad? El seminario universitario de envejecimiento y vejez. Es un esfuerzo, ¿verdad?, es iniciado por el rector, que atinadamente eligió a Verónica porque es muy organizada y muy dinámica. Mencionamos una vez representantes de distintas entidades para empezar el envejecimiento desde la UNAM, ¿no? Porque hay algunos, bueno, en nuestro promedio de edad, que María Ángeles hace referencia a su pelo blanco. El mío está pintado, entonces, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, dar aportaciones y buscar políticas, no solamente para nuestra universidad, sino en general. Y dentro de este marco, de este seminario, atinadamente, aquí Verónica idea va a hacer un cineclub, ¿cómo le llamas? Cinedebate itinerante, ¿no? Porque va pasando por distintas entidades. Y ahora sí que trataron de sacarle el jugo a María Ángeles por todos lados,
aprovechamos que el miércoles, aún cuando no estén en el curso, si quien me dice va a pasar la película Amor, que no sé si ustedes la vieron, es una película francesa, que como está dentro del marco de los trabajos que ella ha hecho a profundidad, ¿no? de cuidados y de los problemas que se presentan en este caso, en esta película. Entonces, dentro de ella va a dar una exposición al principio, después se va a ver del tema, ¿no? Después se va a ver la película y ella va a comentar la película y después con eso abrirá el debate. Y por cierto, María de los Ángeles no la ha visto, entonces va a ser una No lo digas. maravilla. No, al contrario, María de los Ángeles, va a ser maravilloso, porque esto Me la sé así. no. Sí, ella me dijo, no la he visto, pero digo, como yo sé los temas que ella ha trabajado, digo, está Con todo lo que tienes en la cabeza va a ser maravilloso. sí, porque incluso la propuesta del programa estaba ya una película sobre envejecimiento rural en México. Y entonces, perdóname Verónica, pero yo creo que armado con lo que nos está presentando María Ángeles, pues, es pertinente, oportuno y coadyuva a los objetivos del curso, ¿no? Entonces, por eso agradezco que se haya aceptado el cambio de programa y pues aquí los esperamos, bueno, ya el curso a partir de mañana va a empezar a las 10. La película se va a pasar a las 11. 12. De 12 es casi dura 2 horas, ¿no? Y después el debate, ¿no? Así que si nada más pueden llegar a la película, pues lleguen un poquito antes de las 12. Pues muchísimas gracias a todos, las personas que están conectadas por internet. La última vez que me asomé había más de 50. En este lugar tenemos pues, prácticamente alrededor de 90 personas. Yo solamente quiero agradecer la claridad, la audiencia de la doctora y sobre todo la donación que ella está haciendo a la Universidad Nacional. Es muy importante. No sé si todos ustedes sepan, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un proyecto que se llama Toda la UNAM en línea, que es la defensa de alguna manera de tanto los autores, ¿no? El reconocimiento a los autores, como la posibilidad de tener acceso libre a muchos recursos. Y bueno, pues la generosidad de la doctora nos está entregando, lo tengo yo, un disco donde está todo el material que ella nos está donando. Yo a su vez lo voy a donar a toda la UNAM en línea para que esté en línea, pero a las personas del curso, los que estén inscritos, pues los vamos a poner en la plataforma para que también puedan tener acceso. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Sujetos cognoscentes universales, pretendidamente, que eran mujeres, y por tanto ninguno le había hecho ningún malestar empezar a conjugarse a sí mismo en un yo masculino y en un plural masculino. ¿Quién fue la primera, modestamente, que se fastidió y que se sintió incómoda y que dije, pero ¿en qué traje me estoy metiendo? Cuando tuve que empezar a decir yo como si yo me conjugara en masculino, los yo similares a mí conjugados en masculino. ¿Se dan cuenta del atraco que es eso? Es un atraco conceptual, aparentemente invisible, pero en la práctica no. Y por aquellos días me leí un libro del famosísimo filósofo Ortega y Gasset que se llama Ideas y Creencias. Yo lo había tenido que estudiar en primero de facultad y no me había dado cuenta siquiera, ni me había dado cuenta. Pues en ese librito, que es así de chiquito, hay como 40 veces la palabra hombre. ¿Se pueden creer que yo lo leí sin darme cuenta? Y cuando preparé las oposiciones a cátedra, de repente dije, y cuando Ortega dice hombre, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en un hombre genérico que me incluye? ¿O está pensando en un hombre concreto que me excluye? Ah, mis compañeros, saber qué están diciendo los demás de ti, porque es tu futuro lo que estás jugando. Y entonces dijo, no, María Ángeles está muy bien y ha trabajado mucho, pero sobre todo ha trabajado en un tema de mujeres. Y tratar
en investigación sobre temas de mujeres está bien para una enseñanza de secundaria, para un profesor de secundaria, pero realmente una cátedra en universidad en un tema básicamente sobre mujeres. Yo creo que mejor este otro que está trabajando sobre las condiciones del moderno desarrollo industrial. Bien. ¿Qué se le va a hacer? Yo era obediente y moderadamente exitosa y esperé un poco más. Y no tardó mucho, solamente 5 años o 6, una cosa así, en que aquel viejo y admirado y querido profesor un día me dijo: ¿sabes, María Ángeles? Entonces ya no era mi hijo profesor, ya había sacado la cátedra, ya nos tuteábamos, ya era otra cosa. Me dice: ¿sabes, María Ángeles? Yo te quiero pedir disculpas porque en aquella ocasión me equivoqué. En realidad el tema de las mujeres es un tema esencial. Es un tema esencial. Nosotros también. Tampoco es que haya cambiado tanto. Los otros temas también. Pero el tema de las mujeres, a ellos no les había dolido. A mí, como si me hubiera picado un chichi. ¿Cómo se llama eso? Los de... Es que yo soy defectuosa, un poco defectuosa. Chilangos. Como si me hubiera picado un chilango. A ver, cuando uso las categorías estas, ¿me estoy parasitando a mí misma o estoy tranquilamente porque no me afecta en realidad? Pues sí, me di cuenta de que me afectaba. Y había estado 20 años de profesora dando conferencias por medio mundo sin darme cuenta de que llevaba el chilango el chilango lo llevaba por dentro parasitándome. Después tendré que cambiar. Y yo era profesora en la Facultad de Económicas y ya tenía mi placita como titular, que allí es como adjunto en España, ya conseguida. Y entonces tuve la maravilla de tener el segundo hijo. Bueno, el primero se murió, en realidad era el tercero. Cuando volví a casa sucedió una anécdota que no tiene ninguna importancia, excepto para quien la vive. ¿Qué sucedió? Pues que mi hijito recién vueltitos de la clínica, agarró una colitis horrorosa. Y realmente es un tema esencial. ¿Qué había pasado en medio? Lo que había pasado en medio era, sobre todo, que habían llegado muchísimas más mujeres a la universidad. Mi país se había democratizado. En todo el mundo empezaba a haber presión de grupos organizados que decían: queremos una ciencia que nos sirva, no solamente una ciencia a la que servimos. Y mi viejo, querido y admirado profesor se había dado cuenta de que el mundo estaba cambiando y que lo que a lo mejor él dijo en un momento determinado podía cambiarse. Y bueno, ya todas esas me tuve que volver a presentar, pero fíjense, no le debo tanto a aquellos horribles, porque eran muy dolorosos, muy pesados. Bueno, yo me pasé encerrada esos 2 años prácticamente sin ver el sol, sin ver a los amigos, a los hijos, porque son los hijos, pero si no creo que tampoco. Muy duro preparar aquello. Pero ¿saben de qué les estoy agradecida? Pues de que me obligó a hacer algo que si no, no lo hubiera hecho nunca, que fue filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia. Y entonces me di cuenta, y para aquellas fechas yo llevaba como 20 años ya de profesora de universidad, porque ya les digo que empecé con 18, era muy jovencilla cuando empecé. Y cuando empiezo a escribir como si yo fuese un sujeto impersonal, ¿ustedes se han dado cuenta que quienes escriben la ciencia no son ni Pedro ni Juana, sino que son sujetos impersonales? ¿Se han dado cuenta del travestismo que hay que hacer para convertirse en un científico de reconocido prestigio? El sujeto desaparece. Uno no debe hacer ciencia desde el subjetivismo, desde la propia circunstancia. Dicen los que saben, los que mandan, los que seleccionan, dicen que la ciencia es universal y que la circunstancia no influye. ¿Cómo que no influye? ¿Cómo que no influye? Bueno, pues cuando tuve que convertirme en sujeto cognoscente universal, que eso es lo que es el investigador, ¿saben qué me pasó con el lenguaje, ese idioma que compartimos ustedes y yo? ¿Saben qué me pasó con el lenguaje? Que me aterrorizó, porque me encontré que el lenguaje está lleno de trampas. Porque cuando los impersonales en nuestra lengua se convierten en eso, en impersonales o en plurales, ¿saben de qué género son los impersonales? Y los plurales son masculinos. Yo fui la primera mujer que intentó y sacó una cátedra de sociología. Las anteriores oposiciones no habían